desarrollar un tema que seguro estoy será de bendición y de edificación. El tema de hoy será: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, versículo 28. Ahí vamos a estar iniciando nuestra lección de este día. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Oremos, hermanos. Padre Celestial, que estás en tu trono, sentado, lleno de gloria, Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y por la santificación del Santo Espíritu de Dios que has hecho morar en nuestros corazones. Te doy gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia, y asimismo por esta oportunidad que me das de poder compartir este mensaje de tu palabra. Señor, reconozco que no soy nada delante de ti. Seas tú ministrando los corazones que escucharán esta enseñanza de tu palabra, que sean bendecidos y sobre todo edificados por medio de ella. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En este capítulo 20 de Hechos, el doctor o evangelista Lucas nos enseña muchas cosas importantes que nosotros como iglesia debemos de analizar. Es por eso que hemos escogido este tema: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. El apóstol de los gentiles, Pablo, estaba tan interesado en que los obispos tuvieran un concepto claro sobre el costo de servir a Cristo. Hermanos, es lamentable saber que hoy día existen personas que tienen un concepto errado de lo que es el ministerio. Algunos ven el ministerio como algo superficial. Otros ven el ministerio como una fuente de ganancia. Dios nos ayude. Pero, hermanos, por esa razón es necesario que aprendamos el día de hoy lo que el apóstol Pablo comunicó a los líderes cuando los reunió en el lugar llamado Mileto, en Asia Menor. Pablo usó su vida personal como ejemplo para animarles a vivir una vida de acuerdo al llamamiento divino. Esto es muy importante, hermanos, ya que hay muchos que observan nuestra conducta. Debemos de hacer las cosas honradamente, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Esta enseñanza tiene como objetivo que servir a Cristo conlleva sufrimiento, pues la palabra piedad y aflicción aparecen en la Biblia muchas veces. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo haciéndole saber que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De hecho, todos los apóstoles, mis amados hermanos, sufrieron prisiones, cárceles, castigos y hasta el martirio por el testimonio del Señor Jesús. Ahora le toca a la iglesia asumir una actitud de responsabilidad para hacer la obra del Señor fielmente, aunque tenga que sufrir, afrentar por causa del Evangelio. En el desarrollo de esta lección, hermanos, aprenderemos más acerca de la verdad de la obra misionera. Veamos lo que Lucas nos enseña concerniente a este tema. Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Capítulo 20, desde el versículo 17 al 28, vamos a estar ahí analizando estos versos para poder desarrollar este tema. Lo primero que podemos ver, mis amados hermanos, es que Pablo fue un ejemplo de abnegación y sufrimiento en la obra. Pablo demostró un comportamiento santo y abnegado, amén, como misionero. En el versículo 17, si usted viene conmigo, dice la palabra del Señor de esta manera: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Mis hermanos, en este versículo 17
ve a Pablo haciendo un llamado a los ancianos que estaban en la iglesia en Éfeso. Mileto estaba a unos 48 kilómetros al sur de Éfeso. Pues allí en Mileto, Pablo se reunió con los ancianos para hacerles saber ciertas cosas. Primero, para despedirse de ellos. Y segundo, para darle las instrucciones. De esta actitud, hermanos, de esta actitud de Pablo, aprendemos que nuestra labor no termina en hacer bien nuestro trabajo, sino en preparar a otros para que continúen en la obra del Señor. Pablo asimismo coloca la principal carga sobre los ancianos u obispos de la iglesia. Esta es una enseñanza que se debe tomar con seriedad. Aquí aprendemos que el ministerio cristiano no es un trofeo a la grandeza de algún creyente, sino que constituye una responsabilidad para con Dios y para con la iglesia. Lo primero que vemos en Pablo es que pone su conducta como ejemplo de la vida para los obreros. El versículo 18 revela que ellos sabían de la conducta de Pablo, su comportamiento y su testimonio cuando él estuvo en ese lugar de Asia Menor. En el versículo 19 les recuerda cómo había sido su servicio ministerial en Éfeso. Les hace saber que su trabajo había sido un servicio para el Señor. Esto nos enseña, hermanos, que la iglesia es del Señor y que el trabajo que nosotros hagamos equivale a servir a Cristo. Por tanto, se necesita la humildad a la que Pablo menciona. Pablo no tenía poca humildad, sino toda la humildad. Así es que cuando, hermanos, el ego ha sido sometido a la cruz de Cristo, entonces nosotros vamos a servir con humildad. Esto me recuerda lo que dijo Pablo en una ocasión en Gálatas capítulo 2, versículo 20, diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Solamente en Cristo nosotros podemos llegar a ser humildes. Solamente en el Señor y su presencia podemos nosotros llegar a ser humildes como Dios lo requiere. Cuando nosotros comprendemos esta lección de la humildad, dejaremos de ser nosotros el centro y exaltaremos al Señor mientras le sirvamos. También en este verso, hermanos, se puede observar a Pablo que les menciona acerca del sufrimiento que él había experimentado, la persecución de los judíos no creyentes. Las lágrimas, el sufrimiento se hacen inseparables en el servicio a Dios. Sabemos que para todo obrero hay pruebas que vienen de distintas personas y de diferentes maneras. De aquí aprendemos, hermanos, que debemos de estar en disposición de soportar las aflicciones en el ministerio con abnegación y ser firmes en mantener nuestra conducta digna del Señor a quien servimos. Pablo fue fiel en enseñar a todos el arrepentimiento y la fe. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 20, versículo 20 y 21. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo continúa su discurso a los obispos, haciéndoles saber cuál ha sido el mensaje que había comunicado durante él estuvo en ese lugar. En el versículo 20 se revela el contenido de su mensaje y enseñanza. Hermanos, Pablo, como vocero de la gracia, sabía que las ceremonias judías y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas habían quedado obsoletas por la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Así lo indica el apóstol en sus epístolas diciendo, esto está en Efesios capítulo 2, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. También en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
Los obreros de Cristo debemos de imitar esta conducta de Pablo en transmitir las doctrinas y las enseñanzas al pueblo de Dios. El orden aquí respecto a anunciar y luego enseñar es muy importante. Primero, hermano, debemos saber que predicamos la palabra del Señor, el Evangelio. Y cuando las personas han creído en Cristo, se entregan al Señor y se han arrepentido, entonces nuestro deber como ministro es enseñarles las doctrinas de la fe, la doctrina de la iglesia. Hermanos, esa es una responsabilidad que tenemos, no podemos cambiar. Otro aspecto que se nota en el versículo 20 en la vida de Pablo es que anunciaba y enseñaba públicamente, y dice que y por casas. En una ocasión, hermanos, Pablo pidió a los hermanos que oraran por él para que el Señor le abriera puertas. En Colosenses capítulo 4 se puede notar allí esa petición de Pablo hacia los hermanos, porque es bien importante que, hermanos, oremos para que el Señor abra las puertas, el Espíritu Santo pueda convencer al pecador. Amén. Como siervos del Señor debemos de estar dispuestos a aprovechar cada oportunidad que se nos presente para predicar a Cristo y enseñar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así lo indica el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. En el versículo 21 de Hechos, aquí donde estamos leyendo, Pablo insta a que se testifique de Cristo Jesús, amén, a judíos y a gentiles, porque este es lo bueno del Evangelio. Este ejemplo de abnegación debe existir en nosotros, hermanos, así como estuvo en Pablo. Los gentiles oyeron el mensaje de arrepentimiento para con Dios. La gente hoy día, todo el mundo debe de saber que el pecado es una ofensa delante de Dios. Y esto separa al hombre de Dios, el pecado. Y que el camino para la reconciliación es a través de Cristo Jesús. Hermanos, este es el único mediador, dice la Escritura, entre Dios y los hombres. No existe otro medio sino solamente Jesús. Si no es Jesús, no existe otro camino. No hay otro medio para llegarnos al Padre solo por Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que el pecador necesita comprender este mensaje en cuanto a ese arrepentimiento. Así es que es un trabajo de los misioneros, del pastor, de cada uno de los que servimos, predicarle esa verdad al mundo entero. Otro punto que podemos notar aquí en Hechos, que Lucas nos enseña, es los misioneros desean acabar su carrera a pesar de las tribulaciones. El Espíritu Santo puede avisar a los misioneros sobre las tribulaciones futuras. Hechos capítulo 20, versículos 22 y 23, leemos de la siguiente manera y dice: ahora, dice Pablo, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermanos, los versículos 22 y 23 ciertamente son la ruta que Pablo viajaría desde Mileto hacia Jerusalén, pero sin embargo hay unas enseñanzas que nosotros debemos de acatar en estos versículos. En el versículo 22, Pablo menciona que está ligado en su espíritu respecto de ir a Jerusalén. Así que esto no era un deseo de la carne, un mero sentimiento, sino era un asunto de su espíritu. Esto nos demuestra el ardor ferviente que Pablo tenía en su corazón por cumplir con su llamado. De hecho, hermanos, el Espíritu Santo no le había prohibido ir a Jerusalén, sino que le había advertido las cosas que le iban a suceder. La actitud de Pablo, hermanos, de no sentirse atemorizado, nos debe instar a que no debemos también nosotros sentir inquietud ante los momentos difíciles. Dios busca nuestra fidelidad en nuestras vidas. Hermanos, un ejemplo de ello, de fidelidad, podríamos mencionar al patriarca Abraham, quien dice la Escritura que salió sin saber a dónde iba, amén, de Ur de los Caldeos. Él solamente obedecía al mandato de Dios. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 8, de esa fidelidad de Abraham. El versículo 23 revela la importancia del Espíritu Santo en la vida del siervo de Dios. Quiero hacer un paréntesis, hermanos. Hay personas y sectas allá afuera que creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa,
una emanación. Hermanos, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Regresando, hermanos, a nuestra lección, el Espíritu Santo fue enviado para guiar a sus siervos y guiarlos a toda la verdad. San Juan capítulo 16, versículo 13, ahí nos dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Dios usó a un profeta llamado Agabo para advertirle a Pablo que le esperaban prisiones y tribulaciones al llegar a Jerusalén. Se lo podemos ver en Hechos capítulo 21, versículo 10 y versículo 11. Hermanos, nosotros creemos que todavía el Espíritu Santo puede hablar a sus siervos y avisarles los asuntos difíciles en el futuro de la obra. Ahora bien, toda advertencia, hermanos, semejante a esta, amén, debe tomarse con seriedad, pues así estaremos preparados espiritualmente para poder enfrentar las batallas sin retroceder. Pues sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo, antes de reunir a los ancianos y obispos, él había experimentado todo tipo de sufrimiento. Sin embargo, nada le había hecho retroceder a Pablo. Así nosotros también, nada debe hacernos retroceder, hermanos, ya que pusimos la mano en el arado, hay que seguir. Acabar la carrera ministerial con gozo requiere abnegación. Hechos capítulo 20, versículo 24, mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En el versículo 24 se ve a Pablo firme en su cometido de ir a Jerusalén, a pesar de todas las cosas que había escuchado o las cosas que le iban a suceder. Esto me recuerda lo que en una ocasión Pablo dijo a los filipenses. Él les había mencionado que estaba dispuesto para la defensa del evangelio y les exhortaba a sí mismo a los filipenses a que no tuvieran temor alguno por cualquiera que se levantara en contra de la fe. En el caso de Pablo, ni siquiera su propia vida la estimaba, si lo podemos ver de esa manera, con tal de llevar el evangelio, acabar la carrera que se le había encomendado. Podemos ver a Pablo imitando a su Señor Jesucristo. Amén, el Señor Jesucristo, quien menospreció el oprobio y luego dio su vida por nosotros. Ahora Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 12, versículo 2. La meta principal para el apóstol Pablo era acabar su carrera con gozo, dice la Escritura. No se debe imitar a aquellos hermanos que se retiran del trabajo que se les ha encomendado. Hay mucha gente, obreros, abandonando el ministerio, abandonando la fe. Esto nos recuerda el caso cuando Juan Marcos se retiró en medio de la misión. No sabemos las razones a ciencia cierta, pero una cosa sí sabemos, que no continuó con la obra, con Bernabé y Pablo, los cuales estaban haciendo la obra de Dios. Claro está que después vemos a Pablo pidiendo a Timoteo que trajera a Marcos, que le era útil para el ministerio. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Debemos asumir una conducta perseverante en el servicio a Dios para acabar la carrera con gozo. Pablo expresó un concepto claro sobre el ministerio que había recibido del Señor. Pablo estaba muy entregado en ministrar la palabra del evangelio de la gracia de Dios. Nosotros lo mismo hemos de hacer igualmente. Tener ese entusiasmo, ese fervor por predicar a Cristo en todo momento. Alabado sea el Señor para siempre. Esta debe ser nuestra posición como hijos de Dios. Recordemos que hemos sido salvos por gracia. La gracia se nos ha sido dada, hermanos, no porque seamos intelectuales, sino ha sido la gracia de Dios sobre nosotros. Debemos proclamar el evangelio, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo de cada siervo de Dios. Otro punto que podemos ver aquí en Hechos, los siervos de Cristo son responsables de anunciar todo el consejo de Dios. Los obreros fieles no son responsables que otros desobedezcan su mensaje. Hechos capítulo 20, versículo 25 y 26, leamos lo que dice la Biblia. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes
he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. El versículo 25 muestra que Pablo era un anunciador de las buenas nuevas de salvación, es decir, el evangelio. Debemos recordar que cuando el hombre se arrepiente y cree en Cristo, el Espíritu Santo le hace renacer. Esta persona se convierte en una nueva persona, ha nacido de nuevo, así como lo enseña San Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Por tanto, se debe invitar a todos a la salvación. El versículo continúa revelando que Pablo ya no volvería más a esta región, ya no le volverían a ver los hermanos que se habían reunido allí. Sabemos que más tarde Timoteo fue llamado a servir como pastor en ese lugar, en Éfeso. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, se puede observar allí. Y también esto nos recuerda que el mismo apóstol Juan le escribió a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Pablo se tenía que despedir ahora de sus hermanos para proseguir su cometido de continuar el evangelio hasta llegar incluso a Jerusalén. En el versículo 26 se ve que él es claro en hacerles saber que había cumplido con su misión. Ahora estaba limpio de la sangre, dice la Escritura, el versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. De aquí aprendemos, hermanos, que cuando escuchamos la palabra de Dios, somos responsables de lo que hacemos con ella. Debemos siempre ser responsables en nuestra conducta, que no seamos oidores solamente, sino hacedores de su palabra. Los obreros deben velar fielmente por ellos mismos y por el rebaño del Señor. Veamos lo que a continuación dice Hechos, capítulo 20, versículos 27 y 28. 27 y 28 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Como obreros del Señor no debemos ser parciales en la proclamación de la palabra de Dios. Debemos entregarla tal como está escrita. Todo lo que Dios ha establecido en cuanto a la salvación, a las doctrinas, debemos enseñarla. No podemos cambiarle, no podemos quitarle, añadirle. Hay consecuencias cuando lo hacemos así. No importa lo que la gente piensa, no importa lo que otros digan. A nosotros como iglesia lo que nos importa es lo que la palabra de Dios dice. En el versículo 28, Pablo les exhorta a los ancianos a velar, primero por ellos mismos. Primero por ellos mismos. Porque fácilmente podemos cambiar nuestro corazón, nuestra mentalidad como seres humanos. Este mismo consejo se le dio a Timoteo, que era necesario que se cuidara él primeramente, y así podría enseñar a los demás una vez que él haya cuidado su corazón. Es preciso que atendamos nuestra vida espiritual primero como siervos de Dios, y luego podremos velar por el rebaño. Debemos saber que tenemos que dar cuenta al Señor por cada cosa que hagamos. Eso lo indica Hebreos capítulo 13, versículo 17. Esto nos demuestra que Cristo es el dueño de la iglesia y no nosotros. Cristo la compró con su propia sangre y se entregó por ella. Él la santifica. La iglesia debe guardarse sin mancha y sin arrugas. Pablo les hace saber a los pastores que el Espíritu Santo los ha puesto en la obra y que deben velar por el rebaño dándoles el pasto de la palabra de Dios. Debemos, hermanos, orar para que podamos ser eficaces en cumplir nuestro ministerio, que nosotros podamos con toda libertad predicar el evangelio a nuestras congregaciones, a nuestros hermanos. Ese es el cometido de todo siervo de Dios. Esto es bien importante, hermanos. Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Pablo fue un ejemplo de abnegación y sufrimiento en la obra. Pablo tuvo un comportamiento santo y abnegado en Asia.
Pablo fue fiel en enseñar a todos el arrepentimiento y la fe. Los misioneros desean acabar su carrera a pesar de las tribulaciones. Recordemos que el Espíritu Santo puede avisar a los misioneros sobre las tribulaciones futuras, como lo hizo con Pablo. Acabar la carrera ministerial con gozo requiere abnegación. Es bien importante, hermanos, comprendamos estas cosas. Por último, los siervos de Cristo son responsables de anunciar todo el consejo de Dios. Los obreros fieles no son responsables que otros desobedezcan a su mensaje. Nuestra posición es predicar a Cristo. Los obreros deben velar fielmente por ellos mismos y por el rebaño del Señor. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, te agradecemos por este estudio de tu palabra. Señor, nos has enseñado que los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Y hemos visto cómo el apóstol Pablo fue un gran ejemplo y lo sigue siendo, Señor eterno, a través de las Escrituras. Usted nos enseña que nosotros debemos de tener una posición, una conducta delante de tu presencia, firme, fiel, perseverante. Te agradecemos, Padre Celestial, porque usted es el que nos da la fuerza. Usted es el que Espíritu Santo, usted es el que nos guía a toda la verdad. Que este mensaje que ha de llegar a los corazones, Señor, puedan comprender, Señor eterno, lo que usted demanda, lo que usted requiere de nosotros como iglesia. Especialmente los que estamos frente, Señor, a tu iglesia. Aquellos que, Señor eterno, predican en las iglesias, Señor, que podamos nosotros acatar esto que en este día se ha enseñado, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir adelante siempre. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén y amén.